Vamos entonces a empezar la clase de hoy. La última clase habíamos comenzado con el tema de transformaciones lineales. Y habíamos visto sobre este tema, bueno, ¿qué era una transformación lineal? Bueno, algunos ejemplos, propiedades, núcleo, imagen y teorema de la dimensión. Hoy vamos a continuar con este tema, un teorema que dice que una transformación está completamente determinada por los valores en una base. Vamos a ver de qué se trata eso. Vamos a decir que si tenemos una base S con vectores B1 hasta Bn de un espacio vectorial B y la transformación lineal aplica de B en W, ya dijimos que es transformación lineal, y conocemos las imágenes para cada uno de esos vectores de la base, podemos obtener la imagen de cualquier vector B, ¿sí? Bueno, teniendo las imágenes de los vectores de esta base y bueno, y esta base. Entonces lo que podemos hacer, ese vector B cualquiera, ¿sí? Expresarlo como una combinación de escalares por vectores, ¿sí? Respecto a los vectores de esa base, y luego, por linealidad, ¿sí? Vamos a decir que la imagen de B va a ser igual a la imagen de cada uno de estos términos, ¿sí? La imagen de todo esto, pero la imagen de una suma es la suma de las imágenes por linealidad, y además la imagen de un escalar por un vector es igual al escalar por la imagen del vector por linealidad. Entonces, teniendo esas dos cosas, vamos a poder calcular la imagen de cualquier vector, conociendo, ¿sí? La imagen es de un conjunto de vectores de ese espacio vectorial. Entonces, por ejemplo, si tenemos, ¿sí? Este conjunto de vectores de una base, vamos a decir que cada uno de estos es igual a ello. Entonces, si te aplica de R3 en R2 y es transformación lineal, la imagen del vector 1 es esta, la imagen del vector 2 es esta, y la imagen del vector 3 es esta. Entonces vamos a determinar la imagen de un vector cualquiera, en este caso 2 menos 3, 5. Entonces lo primero que hacemos es expresar la combinación lineal de ese vector respecto de cada uno de los vectores de la base, con sus escalares respectivos. Resolvemos el sistema, averiguamos los valores de los escalares, en este caso es un sistema simple porque ya haciendo K3 por 1 nos queda que K3, perdón, a ver, acá hacemos que 2 es igual a K1, ¿sí? K1 por 1 más K2 por 1 más K3 por 1, ¿sí? Después menos 3 es igual a K1 más K2, y acá nos queda 0. Y 5 es igual a K1 más 0 más 0. Entonces ya teniendo el 5 igual a K1 podemos ir reemplazando y despejando fácilmente. No es que hace falta resolver el sistema de ecuaciones mediante alguna metodología, simplemente sustituye. Luego de eso, ¿qué decimos? Que la imagen de ese vector va a estar dada, ¿sí? Por la suma de las escalares por las imágenes de cada uno de los vectores que conocemos. O sea que con haber averiguado los escalares y reemplazando acá y reemplazando por los valores de las imágenes que los conocemos, porque tenemos las imágenes de los vectores de esa base, ¿sí? Podemos determinar entonces cuál va a ser la imagen, ¿sí? Del vector este, ¿sí? De ese vector del espacio vectorial de partida. Entonces, la idea general, después ustedes si quieren lo revisan con más detalle, pero la idea general es esa, ¿sí? Dados los vectores, ¿sí? De una base y conocidas las imágenes de cada uno de esos vectores, podemos determinar la imagen de cualquier otro vector de ese espacio vectorial, dominio o de entrada, ¿sí? ¿Realizando qué cosa? La combinación lineal del vector del que quiero averiguar la imagen respecto de los vectores de la base,
y luego teniendo en cuenta esto de la linealidad, ¿sí? Que si aplico acá transformación lineal a ambos miembros, voy a tener esta expresión y conozco las imágenes de los vectores de la base y los multiplicaré por los escalares obtenidos. Bien. Bueno, ese es un teorema que les quería comentar. Otra cosa interesante, importante para comentarles es el tema de matriz estándar, ¿sí? El tema de matriz estándar tiene que ver con las transformaciones lineales que aplican de Rn en Rm. Entonces, tenemos una transformación lineal de este tipo y vamos a decir que es posible encontrar una matriz A de orden m por n, tal que la transformación sea la multiplicación por la matriz A. Nosotros cuando vimos transformaciones lineales la semana pasada, vimos que había transformaciones lineales con nombre, ¿sí? Una de esas transformaciones lineales era la multiplicación por una matriz, ¿sí? O sea, una transformación lineal que permitía el cálculo de imágenes multiplicando una matriz, ¿sí? Por una matriz de orden m por n, por una matriz columna, ¿sí? Era una transformación matricial. Entonces, vamos a ver cómo tiene que ser esa matriz. En general, vamos a decir que si tenemos un conjunto de vectores E1, E2, En, ¿sí? Que son vectores de la base canónica o estándar para Rn, ¿sí? Son para el espacio vectorial de partida, y A es una matriz de orden m por n que tiene como imágenes los vectores de la base, como imágenes de los vectores de la base a los vectores columnas de la matriz A. Los vectores columnas, cada una de estas columnas de la matriz son la imagen o corresponden, cada una de las columnas corresponden a la imagen de los vectores de la base estándar o canónica. Vuelvo para atrás, ¿sí? Entonces, nuestro enunciado fundamental, ¿cuál es? Que cualquier transformación lineal que aplique de Rn en Rm, ¿sí? Es una transformación matricial. Si yo no lo tengo como una transformación matricial, o sea, el modo de calcular imágenes, sí voy a poder hacerlo de todas formas porque puedo encontrar la matriz A. ¿Cómo es que voy a encontrar la matriz A? Bueno, la matriz A dijimos que tiene como columnas las imágenes de los vectores de la base estándar o canónica. Veamos cómo sería esto. La demostración, planteamos que tenemos una transformación que aplica de Rn en Rm, que es la multiplicación por la matriz A. Entonces, comenzamos diciendo que el vector X, que está conformado, es un vector columna, conformado de esta forma, tiene x1, x2, xn, va a ser igual a, y tenemos x1 por el vector de la base canónica E1, más x2 por el vector de la base canónica E2, así sucesivamente hasta xn por el vector de la base canónica E sub n. Por linealidad, y esto tiene que ver con con el teorema que vimos recién, que solamente vimos una aplicación práctica, ¿sí? ¿Qué vamos a decir? Que la imagen de X va a ser igual. Para todo esto, que vamos a tener la imagen de una suma, la suma de las imágenes, y además, si tenemos escalar por vector, es el escalar por la imagen del vector, así en todos los términos, ¿sí? Entonces, por linealidad, tenemos esta expresión. Esto, por un lado. Por otro lado, me voy a ir un momento para atrás, para que quede claro lo que estamos haciendo. Estamos analizando el miembro izquierdo de esta igualdad. Ahora vamos a pasar a plantear
el miembro derecho de esta igualdad. El miembro derecho que dice A por X. Entonces la matriz A es de orden M por N por la matriz, ¿sí?, columna X. ¿Sí? Multiplicamos, ¿qué nos va a quedar? A1, 1 por X1, más A1, 2 por X2, más así sucesivamente, más A1N por XN. Y esto va en la primer fila o nuestro primer renglón de la ecuación que se está planteando. Hacemos lo mismo con la segunda, A21 por X1, A22 por X2, así sucesivamente hasta llegar a A2N por XN y tenemos nuestra segunda ecuación. Bueno, seguimos multiplicando esta matriz, ¿sí?, por esta hasta llegar a la última ecuación. Y si miramos así, en esta forma que están dispuestas, en el que están dispuestas, ¿sí?, cada una de las incógnitas, ¿qué podemos decir? Que todo esto es X1, todo esto es X2, X3, XM. Entonces podríamos expresar diciendo que A por X va a ser igual a X1 por toda esta columna como está, más X2 por esta columna como está, más así sucesivamente hasta llegar a XN, hasta llegar a XN, como está, por todos los coeficientes que están en esa columna. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo ahora? Estamos diciendo que A por X es igual a X1 por la primera columna de la matriz, más X2 por la segunda columna de la matriz, o sea, ¿sí? O sea, si yo miro esto así como está acá, ¿qué? Esto es la primera columna de la matriz, esto es la segunda columna de la matriz, esto que es la tercera, así sucesivamente hasta llegar al final, y todo esto ¿qué es? La última columna de la matriz, ¿sí? Pero ¿y qué habíamos dicho antes? Que cada una de las columnas de la matriz, ¿qué cosa era? La imagen de los vectores de la base estándar o canónica, ¿sí? Entonces llegamos a que A por X es igual a X1 por la imagen del vector de la base E1, más X2 por la imagen del vector de la base E2, más, así sucesivamente, XN por la imagen del vector de la base EN, ¿sí? Y nosotros habíamos dicho que es todo esto, ¿sí?, que averiguamos acá, voy a ir para atrás, es lo mismo que dijimos acá, ¿sí? Solamente que ahora estamos viendo qué cosa, que los miembros derechos de lo que hemos averiguado, ¿sí?, todo esto, que lo llamamos 1, es igual a todo esto que hemos llamado 2, solamente que en la página anterior acá decía Tx y acá dice A por X, ¿sí? Pero si los segundos miembros son iguales, entonces los primeros miembros son iguales. En la página anterior decía la imagen de X, y en esta página dice la imagen o la multiplicación de A por X. Entonces, eso quiere decir, bueno, acá lo habíamos trasladado el 1, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si este miembro es igual a este otro es igual a este, ¿sí? Y entonces ahí que estamos concluyendo lo que queríamos averiguar o lo que queríamos demostrar. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la matriz esta que tenemos acá, que permite la multiplicación por la matriz, o sea que una transformación lineal que aplica de Rn en Rm pueda ser manifestada o expresada como la multiplicación por una matriz, ¿sí? Entonces esa matriz A es la llamada matriz estándar para la transformación T, y tiene como vectores columnas a las imágenes de los vectores de la base estándar. O sea, la primera columna de la matriz es la imagen del vector de la base estándar E1, la segunda columna de la matriz es la imagen del vector estándar, el vector estándar E2, y así es sucesivamente hasta la imagen, ¿sí?, del vector estándar
n como última columna. Díganme si esta idea les da algún problema. Pero bueno, si no tienen dudas, veamos el ejemplo. Tenemos una transformación que aplica de R2 en R2, donde decimos que la imagen de los vectores x1, x2, o del vector x1, x2, se calcula como x1 más 2x2 y x1 menos x2. Entonces, nosotros para transformar esta transformación lineal, en vez de que esté expresada de esta forma, que sea la multiplicación por una matriz, lo que vamos a hacer es averiguar la matriz estándar. Como esto se trata de una aplicación que va de R2 en R2, pero lo importante sería cuál es el espacio vectorial dominio, que en este caso es R2, ¿sí? Pero lo que importa es el dominio, no importa que acá son iguales. Entonces voy a tomar los vectores de la base estándar en R2, que serán 1, 0 y 0, 1. ¿Y qué voy a hacer? Voy a calcular su imagen según la fórmula de conformación de la transformación, que es esta. Entonces, tengo como entrada el vector E1 de la base estándar. ¿Y qué hago? x1 más 2x2, o sea, lo que dice acá, x1 más 2x2, entonces es 1 más 2 por 0, nos da 1. Y para averiguar el otro elemento del vector, o sea, de la imagen de la transformación que corresponde a R2, ¿qué tengo que hacer? x1 menos x2. Entonces 1 menos 0 nos da 1. Ya tengo la primera columna de mi matriz para realizar, realizar la transformación matricial. Me faltaría la segunda columna. Entonces, ¿qué hago? Calculo la imagen del vector de la base estándar E2 con esta fórmula de conformación de la transformación. Entonces digo que tengo que hacer x1 más 2x2. Entonces 0 más 2 por 1. Me queda 2. Y para el segundo elemento, x1 menos x2. 0 menos 1. Me queda menos 1. Entonces tengo la segunda columna para mi matriz. Primer columna, 1, 1. Segunda columna, 2 menos 1. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? La matriz estándar. Aquella matriz que tiene por columnas las imágenes, los vectores, ¿sí? Las columnas son las imágenes de los vectores de la base estándar o canónica. Entonces, la transformación puede quedar expresada como una transformación matricial, en vez de ir con esta estructura, ¿con qué? Con A por X, reemplazando por la matriz estándar que acabo de averiguar por X1 por X, multiplicada por el vector X1 por X2, la matriz X1, X2. Bueno, y acá tenemos un archivo donde tenemos varios ejemplos de transformaciones que aplican de R2 en R2. Que ustedes lo tienen en el Drive y yo enseguida paso a contarles. Las transformaciones lineales en el plano, en las que vamos a usar esta idea de la transformación matricial, de buscar la transformación matricial y encontrar la matriz estándar, tiene que ver con lo siguiente. Primero vamos a decir que tenemos una transformación lineal que aplica de R2 en R2, ¿sí? Que es una transformación lineal en el plano, donde la matriz, ¿sí? Conformada por esos elementos va a ser la matriz estándar. De modo que la transformación pueda expresarse de esta forma. Producto de matriz por matriz estándar por la matriz o columna con elementos X, Y. Nos interesa interpretar los elementos de la matriz como componentes de los vectores o como coordenadas. Si se tratara como componentes de los vectores, dados estos dos vectores, sí tenemos acá las coordenadas X, Y podemos realizar una transformación, o sea, este vector, transformarlo en este vector, o sea, lo que está haciendo es cambiar de posición, ¿sí? Mediante estos escalares que están relacionados con
la matriz. O también podríamos realizar una transformación que en vez de aplicar de vectores en vectores, ¿qué hacemos? Aplicamos de puntos en puntos. ¿Qué puntos son? Los puntos que corresponden a los extremos de estos vectores, ¿sí? Teniendo en cuenta las mismas consideraciones. Nosotros vamos a trabajar, ¿sí?, aplicando puntos a puntos, ¿sí? Pero ven que hay una relación entre una situación y la otra. Y los movimientos que vamos a realizar en esa aplicación de puntos a puntos se tratan de reflexiones, rotaciones, expansiones y compresiones y deslizamientos cortantes o cizallamientos. Las reflexiones, vamos a decir que se definen respecto a cualquier recta en el plano. Y la transformación lineal aplica como un espejo respecto de la recta, ¿sí? Siempre vamos a tener simetría. ¿Cómo es el caso? En este caso, si tenemos una reflexión respecto al eje Y, por ejemplo, tenemos el punto este XY, que yo puse 4, 4 para ponerle un número, ¿sí? La reflexión respecto del eje Y va a ser el punto, ¿sí?, que se puede ver como espejo. O sea, va a tener la misma altura, pero va a estar 4 unidades, ¿sí?, a la izquierda del eje. Entonces, en general, para XY, ¿qué tenemos? Como reflexión respecto del eje Y, menos XY. Como reflexión respecto del eje X, si este fuera nuestro punto de referencia, el 4, 4, y reflejamos respecto del eje X, ¿qué es lo que va a cambiar? Vamos a tener el mismo valor de X, pero va a cambiar, o vamos a tener el opuesto del valor de Y. O sea, si acá tenemos 4, ¿sí?, cuando pasamos a esta situación, reflexión respecto del eje X, tenemos el opuesto de 4. Genéricamente, para XY tenemos X menos Y. Y si la reflexión fuera respecto de la recta Y igual a X, si nuestro punto de referencia fuera el XY, acá ejemplificado como 8, 2, ¿sí?, la reflexión respecto de ese eje, fíjense, acá tenemos para X 8, altura Y 2. ¿Qué pasa cuando reflejamos? Como espejo, por supuesto. Vamos a tener para X2, ¿sí?, X2 y altura 8. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Para XY tengo un intercambio de par ordenado y corresponderá a IX. Bueno, esas serían las reflexiones conceptualmente, ¿sí? ¿Cómo podemos, ¿sí?, cada una de estas reflexiones o transformaciones de R2 en R2, expresarlas como la multiplicación por una matriz? ¿Qué es lo que hacemos? Sabemos que si tengo, ¿sí?, un punto, vamos a entrar acá, XY, para tener una reflexión respecto del eje X, dijimos que cambiábamos a menos XY. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros sabemos cuál es la entrada y cuál es la imagen a partir de la transformación. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos la imagen de cada uno de los vectores de la base estándar, o sea, como acá estamos trabajando de R2 en R2, ¿qué vamos a hacer? Siempre 1, 0, 0, 1, ¿sí?, respecto de esto que definimos, ¿sí?, que tiene que ser la imagen. Entonces, para el X, o sea, el primer elemento, tenemos el opuesto, entonces nos queda para 1 menos 1. Y para el segundo elemento decimos que queda como está. Y para cuando tenemos la imagen del otro vector, ¿qué decimos? Para 0 el opuesto y el otro elemento que queda como está. Entonces, 1. Entonces tenemos primer columna de la matriz estándar y segunda columna de la matriz estándar. De la misma forma vamos a hacer con el resto. En este caso, ¿qué dice? Que el primer elemento queda igual y que el segundo es el opuesto. Entonces, para el primer vector de la base estándar, el primer elemento queda igual, el segundo es el opuesto, con el 0 no hay variante, y
para el segundo vector de la base estándar, en R2, el primer elemento queda igual y el segundo es el opuesto. Primer columna de la matriz estándar, segunda columna de la matriz estándar. Y nuestra última reflexión, hacemos lo mismo. Primer vector estándar, segundo vector estándar, ¿qué dice? Que si tengo en el primer elemento X, lo intercambie por Y, y si tengo Y, lo intercambie por X. Entonces, me entra 1, 0, pongo 1, pongo 0. Me entra 0, 1, pongo 0, pongo 1. ¿Sí? Así cruzado. Primer columna de mi matriz estándar, segunda columna de mi matriz estándar. Entonces, puedo expresar en cada uno de estos casos, ¿sí?, la transformación, en vez de esta forma, como una transformación por una matriz. O sea, que que la imagen de XY va a ser igual a ¿qué cosa? A la matriz multiplicada por XY. Así voy a poder expresar en cada caso esa transformación lineal. Díganme cómo fue esto. Bueno, vamos con la que sigue. Las rotaciones o giro respecto a cualquier punto en el plano. El giro, sí, se va a medir en grados o en radianes y, como siempre, se realiza en sentido antihorario. Entonces vamos a decir que si la transformación aplica de R2 en R2 y es una transformación matricial y sigma es un ángulo fijo, de modo que podemos expresar esta transformación. Entonces, o sea, la transformación matricial, vamos a decir que la matriz estándar está compuesta, ¿sí?, de esta forma. En el apuntito creo que tienen una demostración, pero la verdad que esto es más que nada contarles y en un rato les cuento más por qué. Entonces, la matriz estándar, una forma de acordarse es que los elementos de la diagonal principal son los cosenos del ángulo, ya sea en radianes o en grados, ¿sí? Y los elementos de la diagonal secundaria son los senos, ¿sí? Para el primero el seno y para el segundo el opuesto del seno. La imagen de la transformación es el vector que se va a obtener al hacer girar X un ángulo sigma. Entonces, ¿cuáles son nuestras posibilidades para la matriz? Tenemos calculadas acá algunas matrices estándar, ¿para qué? Para ángulos notables, el 0, el 45, 90, 180. Pero ustedes, acordándose de esto, ponen el ángulo en grados o en radianes y pueden obtener este cálculo. Por ejemplo, hagamos el primero. El coseno de 0 es 1, ¿sí? Acá va coseno, coseno, así que pongo 1. Y el seno de 0 es 0. Acá va 0, acá va 0. Acá iría menos 0, pero bueno, el 0 no tiene signo, entonces nos queda la diagonal secundaria, todo 0. ¿Sí? Para seno coseno de 45 siempre la raíz cuadrada de 2 sobre 2, y entonces el único que me va a quedar distinto, ¿cuál es? Es este que tiene el signo negativo. Para el ángulo 90, el coseno de 90 es 0, entonces ponemos 0 en la diagonal principal, y el seno de 90 es 1, entonces acá irá 1, y en este espacio irá el menos 1. Bueno, y así sucesivamente pueden seguir calculando matrices estándar para distintos valores del ángulo. ¿Sí? Acá están los notables, pero podría ser el que deba ser. Acá tenemos, bueno, un ejemplito, ¿sí? Para un ángulo de 90, tenemos una rotación, ¿sí?, de 90 grados de un punto, acá, en 1, 1 a menos 1, 1. Están dibujados los vectores para poder mostrar bien el ángulo y de qué se trata. Recuerden que, ¿sí?, el movimiento de puntos a puntos tenía que ver con el extremo de los vectores, ¿sí?, con las coordenadas que tenían esos extremos. Bueno, entonces vamos a decir, acá vamos a agregar de qué tipo de ángulo se trata, vamos a decir que la transformación, en este caso, 1, 1, ¿sí?, de 1 a 1, va a estar dada por
la multiplicación por una matriz, y como se trata de 90, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Seno y seno de 90, y, coseno y coseno de 90, ¿sí? Y acá, que eso da 0, y acá seno y menos seno de 90, 1 y menos 1, que va a estar multiplicado por el vector de entrada. Entonces, al multiplicar, nos quedará de resultado este vector, ¿sí? Porque ahora tenemos 0 por 1, menos 1 por 1, entonces nos queda menos 1, y 1 por 1 más 0 por 1 nos queda 1. Otra transformación lineal es la que se produce, ¿sí? Cuando, dada esta situación inicial, multiplicamos, ¿sí? Por una constante. Si multiplicamos por una constante, ahora tenemos qué cosa, o sea, esto miremoslo como que es un conjunto de puntos, ¿sí? Entonces, si a cada uno de estos puntos lo multiplicamos por una constante, ¿qué es lo que vamos a obtener? Esta figura, ¿sí? Expandiendo la figura, tenemos una dilatación o expansión. Y si multiplicamos por una constante que sea menor que 1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprimir esa figura que está conformada por todos esos puntos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? A esta figura inicial conformada por xy, ¿sí? Pares xy, ¿qué hago? Por ejemplo, lo multiplico por una constante 2. ¿Qué cosa multiplico por una constante 2? A la x, ¿sí? Porque es una expansión o comprensión en dirección del eje x. Entonces, me quedaría de esta forma. Y a cada uno de los xy que hay acá, los multiplico a los x por 2. Entonces voy a obtener esta otra figura. Y en este otro caso, a cada uno de estos, ¿sí? Los multiplico por un medio en x y obtendré esta otra figura, o sea, una compresión. ¿Cómo hago para encontrar la matriz estándar para describir esta transformación que se trata de una expansión o compresión respecto del eje X? Bueno, a los vectores de la base estándar, 1, 0 y 0, 1, le voy a aplicar esta idea en base a la cual se construyeron o les mostré las gráficas. Entonces, ¿sí? A la coordenada en X la voy a multiplicar, ¿sí? Por un escalar K. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Esta la multiplico por K, nos queda K0, ¿sí? Y luego a la otra la multiplico por K, para este vector a 0 la multiplico por K, entonces 0 por KK, este queda igual. Entonces, primer columna de mi matriz estándar, segunda columna de mi matriz estándar. Entonces, con esa matriz se puede proceder a la transformación matricial que va a producir expansiones o compresiones según elija K respecto del eje X. Recordemos, K mayor que 1, expansión, K entre 0 y 1, compresión. Estas expansiones y compresiones las podemos realizar en dirección del eje Y. Ahora, ¿sí? La coordenada afectada, ¿cuál va a ser? Parto de esta situación inicial. Afecto Y por un escalar entre 0 y 1 y obtengo esto, una compresión. Y afecto la coordenada Y por un escalar mayor que 1 y obtengo una expansión. De la misma forma que antes, puedo obtener las columnas para la matriz estándar, teniendo en cuenta que ahora voy a estar afectando, ¿sí? Por un escalar K, a la componente Y, ¿sí? Porque son expansiones y compresiones respecto del eje Y. ¿Cómo vamos con esta parte? Expansiones y compresiones respecto del eje X, respecto del eje Y.
antes de agarrar los deslizamientos cortantes o cizallamientos. Bueno, entonces vamos con esto de los deslizamientos. ¿Sí? Estamos viendo una aplicación de la matriz estándar. Los deslizamientos cortantes o cizallamientos los podemos también realizar respecto del eje X y respecto del eje Y. Si observan acá, la figura inicial es la misma que vimos en el caso anterior, ¿sí? Pero cuando afectamos el movimiento, miren qué es lo que ocurre con los puntos. Los puntos que están más cercanos, en este caso porque es en dirección del eje X, los puntos más cercanos sobre el eje X permanecen invariantes y los más cercanos, ¿sí?, están, ¿sí?, relativamente más cerca que los que están más alejados del eje X, ¿sí?, por este tipo de movimiento que se ve acá. Habíamos visto cuál era la idea. Ahora formalicemos estos movimientos, estos deslizamientos cortantes o cizallamientos, también se le dice cizalla. Entonces vamos a decir que se producen cuando se mueve cada punto X y del plano paralelo al eje X en una cantidad K por I hacia una nueva posición donde, ¿qué hacemos? A X le sumamos K por I, ¿sí?, siendo K una constante. Por eso el efecto que se produce cuando hacemos esto, a X le sumamos K por I, los puntos sobre el eje X no se mueven, ¿sí?, porque I es igual a 0, entonces cuando hago K por I, ¿sí?, como I es igual a 0, queda ahí mismo, y los puntos más lejanos al eje X se mueven más que los más cercanos, porque cuanto más lejos estoy, ¿qué pasa con I? Es más grande, ¿sí? Para encontrar, ¿sí?, nuestra matriz estándar, decimos que, bueno, el movimiento es en X, ¿sí?, me muevo, le sumo más K por I porque me muevo a eso. Entonces, para mi primer vector de la base estándar, ¿qué tengo que hacer? X más K por I, ¿sí? Entonces, primer vector es X, ¿sí?, que es 1, más K por 0, que es 0. Entonces nos queda 1. Y para el segundo, ¿qué tengo que dejar? I, el mismo que tengo. Entonces, si tengo 0, dejo 0. Para mi segundo vector de la base estándar, ¿qué tengo que hacer? X más K por I. X es 0 más K por I, ¿cuánto va a ser? K, ¿sí? Porque I vale 1. Entonces, primer elemento. Segundo elemento tiene que ser el mismo que está. Entonces, I igual a I. Primer columna de mi matriz estándar, segunda columna de mi matriz estándar. Entonces puedo reescribir esta transformación como una transformación matricial realizando el producto de esta matriz por el vector de entrada. Los deslizamientos cortantes o cizallamientos también se pueden describir en dirección del eje Y. Entonces, cada punto XY lo voy a mover ahora una cantidad, ¿cuánto? KX. El KX, ¿a qué se lo sumo? A la componente Y. Entonces, dada esta situación, ¿sí?, los puntos que están sobre el eje Y no se mueven, y cuanto más lejos estoy del eje Y, o sea, X es más grande, hay mayor movimiento, ¿sí?, o los puntos están más alejados, ¿sí? Por supuesto que seguimos teniendo acá la idea de si me muevo para la derecha o para la izquierda, va a depender de qué, de si K es positivo o K es negativo, ¿sí? Acá en realidad si me muevo para arriba o para abajo, ¿sí?, si todos esos puntos se mueven hacia arriba o hacia abajo. En el caso anterior, ¿sí?, todos los puntos se movían hacia la derecha o hacia la izquierda, siendo K mayor o menor respectivamente. Entonces, los puntos sobre el eje Y no se mueven porque X es igual a 0, ¿sí? Entonces cuando hago K por X, los puntos se quedan ahí quietitos como XY, y los puntos más lejanos al eje Y se mueven más, ¿sí? ¿Por qué?
¿Qué pasa? X en este caso es cada vez mayor. Y si buscamos la matriz estándar para escribir esta transformación como la multiplicación por la matriz, vamos a decir que la transformación o la imagen se produce de esta forma, según lo que vimos recién. Calculamos para el vector de la base estándar E1, ¿sí? Que es el 1, 0, me tiene que quedar, primera posición, X es igual a X, segunda posición, ¿sí? Va a ser Y más KX. Entonces X es igual a X, y acá tenemos que poner Y más K por X, ¿sí? K por X es K porque X es 1. Entonces tenemos nuestro primer vector. Y en el segundo, este es igual a este, acá ponemos 0, y acá, en este otro caso, tenemos que decir que el segundo va a ser Y más KX. Entonces, Y más K por 0 nos quedará el 1. Colocamos cada una de las columnas de las imágenes de los vectores de la base estándar, sino según este deslizamiento cortante respecto del eje Y, y tenemos lista la matriz para expresar esta transformación lineal como la multiplicación de esta matriz estándar por el vector de entrada. Bueno, todos los casos anteriores los podemos combinar. ¿Qué es lo interesante de esto? Más allá de la combinación que enseguida les explico. Todo lo que estuvimos hablando recién se trata de movimientos de puntos a puntos. Entonces acá en este grupito, a cuántos les gusta jugar y modificar de alguna forma los juegos, pero estas transformaciones, ¿sí? Que ahora las vimos de R2 en R2, o sea, las vimos en el plano, ¿sí? Son las que se realizan en los juegos de video. ¿Sí? Hay algunos que, bueno, juegan los juegos y no modifican las plantillas, pero hay otros que sí modifican. Bueno, las modificaciones tienen que ver con estas transformaciones lineales. Los giros de los personajes, o cómo son cada una de las distribuciones y los espacios que a veces se presentan, ¿sí? Se contraen y se estiran, giran y se mueven según este tipo de transformaciones lineales. ¿Qué sería interesante? Nosotros vimos movimientos por separado. Estaría bueno hacer ¿qué cosa? Poder combinar movimientos. Entonces, todos esos movimientos podemos combinarlos, lo que necesitemos hacer, o sea, cualquiera de los anteriores, los podemos combinar en una única matriz. Por ejemplo, acá tenemos una transformación que aplica de R2 en R2, ¿sí? Y la transformación que realiza es la siguiente. Un deslizamiento cortante con K igual a 2 respecto del eje X y una reflexión respecto al eje Y, ¿sí? La matriz estándar del deslizamiento cortante respecto al eje X es esta. Y la matriz estándar de la reflexión respecto a la recta y igual a X es esta, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos para poder combinar los dos movimientos? Multiplicamos en sentido inverso, o sea, si primero es este movimiento y luego este, multiplicamos en sentido inverso ambas matrices estándar. Primero la última, o sea, primero la reflexión respecto a Y, y luego el deslizamiento cortante con K igual a 2, ¿sí? Entonces pongo esta matriz primero, esta otra matriz segunda. Entonces multiplico las matrices en orden inverso, como se hace el movimiento, y obtenemos una matriz única que realiza las dos operaciones. Acabamos de ver, ¿sí?, que podemos realizar un movimiento en algún sentido, según alguno de los casos que hemos visto, pero también ¿qué podemos hacer? Deshacerlo, ¿sí? Deshacer el movimiento sería una transformación inversa. Entonces, si tenemos una transformación de R2 en R2, la multiplicación por una matriz invertible A y una transformación que aplica del punto XY hacia el punto X' y', entonces vamos a decir que A por XY va a ser igual a X' y', ¿sí? Entonces la inversa
o sea, la inversa de la matriz estándar A por X' y prima, ¿qué nos va a devolver? El punto Xi. Entonces, como dijimos recién, si tenemos esta transformación con la multiplicación por la matriz A para obtener esta imagen, ¿sí? Si multiplicamos la inversa por la imagen anterior, obtenemos, ¿sí?, nuestro vector original. O sea, volvemos a la posición original. Siempre recordemos que estábamos viendo, ¿sí?, aplicando de puntos a puntos. Entonces, un ejemplo, tenemos una transformación que comprime el plano, ¿sí?, en un medio en dirección del eje Y. ¿Sí? Comprime el plano en un medio en dirección del eje Y. Rapidísimo, voy hasta donde teníamos ese caso. Acá, ¿sí? Tenemos un plano y lo comprimimos en un medio en dirección del eje Y. ¿Sí? ¿Cómo es que hacemos para descomprimirlo? Bueno, vamos a tener ¿qué cosa? La transformación inversa, ¿sí? Entonces, comprimimos en un medio en dirección del eje Y. Y para regresar cada punto a su posición original, o sea, dilatar el plano, ¿sí? Tenemos que dilatar el plano un factor 2. Y comprimimos, ¿sí?, en un medio, dilatamos en un factor 2. Entonces, tenemos la matriz estándar que comprime en dirección del eje Y, y acá tenemos ¿qué cosa? Una matriz, que es la inversa de esa matriz estándar, que expande en dirección del eje Y, ¿sí?, en la misma proporción. Dejamos el tema de matriz estándar, vimos acá los ejemplos de transformaciones de R en R2, acá está el otro archivo, ¿sí?, en el que estuvimos viendo recién. Vamos a seguir con otras matrices que tenemos que ver. Nosotros hasta ahora, ¿sí?, porque ya acá como que se empieza a hacer mucho, recién vimos la idea, ¿sí?, de que si tenemos una transformación que aplique de Rn en Rn, ¿sí?, si no tenemos la matriz para efectuar la transformación matricial, o que esa sea una transformación matricial, la podemos obtener. Vimos que la podemos obtener ¿cómo? Calculando, ¿sí?, para los vectores de la base canónica, ¿sí?, según la transformación, cómo serían esas imágenes. Y esas imágenes, para cada uno de los vectores de la base canónica que dijimos, la ponemos como columnas de esa matriz, y entonces esa matriz, dijimos, es la matriz estándar. Ahora, nos podría resultar interesante, ¿sí?, encontrar matrices para efectuar transformaciones matriciales, pero para espacios vectoriales que no necesariamente sean de aplicación de Rn en Rm, o sea, para cualquier otro espacio vectorial. Por eso decimos ahora que si B y W son espacios vectoriales de dimensión finita, entonces cualquier transformación lineal, o sea, que aplique de B en W, se puede considerar como una transformación matricial. No necesariamente las que aplican de Rn en Rm. Por ejemplo, podría ser de R3 en polinomios de grado 2, ¿sí? O cualquier otra combinación que se les ocurra, pero ya no de Rn en Rm. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer para encontrar esas matrices? ¿Cuál es el fanatismo por las matrices? Las matrices son muy eficientes para el cálculo computacionalmente. Es más fácil calcular computacionalmente, más rápido, más eficiente calcular cualquier multiplicación por matriz, o sea, supongamos, por lo que estuvimos viendo, una matriz de 2 por 2 por una matriz de 2 por 1, que realizar la suma 2x1 menos el x2 para el primer elemento y dejar igual el segundo elemento. O sea, es más fácil para el cálculo computacional la multiplicación por una matriz que otro tipo de cálculo. Por eso nos interesa esto de buscar matrices para expresar las transformaciones como transformaciones matriciales. Ahora,
Si la transformación no es de Rn en Rm, lo que vamos a hacer es transformar esa transformación matricial de modo que sí lo sea. ¿Cómo es que vamos a hacer eso? Fíjense acá. Tenemos un espacio vectorial B y un espacio vectorial W, donde, ¿sí?, cuando la transformación aplica X en vez de X, o sea, para un X del dominio, obtengo la imagen para ese X del dominio, entonces, cada vez que se aplica T, de modo que a partir de X obtengo la imagen de X, ¿qué ocurre para ese X y para esa imagen de X? Se genera una aplicación T de X que relaciona las correspondientes matrices de coordenadas. ¿Sí? ¿Qué se genera entonces? A medida que ocurre esto, se genera una transformación, que la vamos a llamar de raya, ¿sí?, que relaciona las correspondientes matrices de coordenadas. Ahora veamos esto de las matrices de coordenadas, ¿sí? Acá, ¿qué vamos a tener? Para el espacio vectorial B vamos a tener definida una base B. Y para el espacio vectorial W vamos a tener definida una base B', ¿sí? La matriz de coordenadas, ¿sí?, de los elementos X respecto de la base B van a corresponder a una columna n por 1. Y la matriz de coordenadas de las imágenes de los vectores X respecto a la base B', ¿sí?, van a corresponder a una columna m por 1. ¿Sí? Entonces, esta aplicación de raya, ¿qué va a ocurrir? Aplica de dónde en dónde. En Rn a Rm. De modo que la multiplicación por la matriz es posible, porque estoy llevando, ¿sí?, aplicaciones de B en W, que no son necesariamente de Rn en Rm, a través de generar una transformación de raya que vincula las respectivas matrices de coordenadas, ¿sí?, estoy llevando esta T de B en W a una T raya que aplica de Rn a Rm, porque la matriz de coordenadas, ¿sí?, de los elementos X respecto de la base B se trata de una matriz de n por 1. Y la matriz de coordenadas, ¿sí?, de las imágenes de los vectores X, ¿sí?, respecto de la base B', se trata de una matriz M por 1. Entonces, la raya aplica de Rn en Rm, de modo que A por la matriz de coordenadas de los vectores X respecto de la base B va a ser igual a la matriz de coordenadas de las imágenes de X respecto de la base B'. ¿Sí? B y B' respectivamente corresponden a los espacios vectoriales, ¿sí?, acá B y W. Díganme cómo fue esto. Perfectísimo. Bueno, ¿sí? ¿Qué es importante en esta idea, más allá del álgebra? Que sí, que acá en este caso, a través de la matemática, se está buscando de realizar algo que es óptimo, eficiente, digamos, económico de alguna forma, y realizando un tipo de transformación, más allá de las transformaciones lineales, para, o sea, haciendo que no se puede hacer en forma directa o en forma óptima o eficiente, ¿sí?, directamente. ¿Qué hago? Busco un paso intermedio para llegar a esa forma eficiente, ¿sí? Buscar el paso intermedio, que es hacer esto en este caso. En ingeniería podría ser otra cosa, pero es una forma de pensar cosas, ¿sí? Vamos entonces a ver cómo hacemos para calcular. Puede ser que nosotros conozcamos la matriz
de las transformaciones lineales. Entonces, si la matriz de las transformaciones lineales es dato, vamos a poder encontrar la imagen de cualquier vector del espacio vectorial B mediante un método indirecto, que computacionalmente sí es muy eficiente. Es más eficiente utilizar el método indirecto, hacer todo esto, que calcular directamente para x t de x, ¿sí? Por eso hicimos todo esto de intentar encontrar la matriz, ¿sí?, que vamos a llamar en este caso matriz de las transformaciones lineales. Que enseguida vamos a ver cómo se calcula si es que no la conocemos. Acá decimos que la conocemos. Bueno, entonces, partimos, ¿sí?, de un espacio vectorial B con elementos X, ¿sí?, a partir del cual, ¿sí?, vamos a determinar la matriz de coordenadas, ¿sí?, de Sx. Eso es lo primero que hacemos. Para el método indirecto, primer paso, calcular la matriz de coordenadas de X respecto de la base B. Luego, ¿qué hacemos? La matriz A, que conocemos por esa matriz de coordenadas, realizamos ese producto. Entonces, realizando ese producto, ¿qué es lo que obtenemos? La matriz de coordenadas de las imágenes de los vectores X respecto de la base B', ¿sí? Que es lo que tenemos en esta esquina. Ese es paso 2, hacer la multiplicación. Y luego de eso, a partir del resultado de la multiplicación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Reconstruir la imagen del vector X, ¿sí? ¿A partir de qué? De esta matriz de coordenadas que habíamos obtenido. Recuerden que cuando hablamos de matrices de coordenadas, ¿sí?, habíamos hablado de la matriz de transición, ¿sí?, y habíamos dicho que las coordenadas, o sea, las columnas que eran parte de la matriz de transición que nos permitía transitar de una base a otra, esas columnas eran las matrices de coordenadas. Y las matrices de coordenadas, cuando teníamos expresada una combinación lineal, que eran las coordenadas de los puntos que relacionábamos con qué cosas en esas expresiones o estas combinaciones lineales. Teníamos una sumatoria de productos de puntos o escalares por vectores, donde esos escalares eran coordenadas. Entonces, cada una de esas coordenadas, con cada una de esas coordenadas podíamos armar lo que dijimos que eran las matrices de coordenadas, ¿sí? Y bueno, íbamos armando según fuera el caso y la cantidad de vectores que tuviéramos en una base. Entonces, una matriz de coordenadas, recuerden que era un conjunto de números que nos indicaban coordenadas. Entonces, vamos a ver cómo aplicamos en un caso concreto. Tenemos una aplicación que va de R3 en P2, o sea, vectores en R3 en polinomios de grado 2. Conocemos la matriz de las transformaciones lineales. Tenemos como base B la base estándar o canónica y la base B', esta otra base para los polinomios de grado 2. El método indirecto, ¿qué es lo que dice? Que averigüen la matriz de coordenadas. Y acá vamos a poner la matriz de coordenadas de X respecto de la base B, ¿sí? Entonces, vamos a determinar la matriz de coordenadas de este vector B, ¿sí?, respecto de la base B. ¿La base B cuál es? La base del espacio vectorial dominio, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Expresamos la combinación lineal, entonces ponemos escalares por vectores. Cuando averigüemos los valores, o sea, estos escalares ocupan qué o son qué, las coordenadas. Lo único que tengo que hacer es averiguar los valores de las coordenadas. Resuelvo el sistema, que en este caso nos da directo, y nos queda K1, K2, K3 igual a 3, 1, 7. Entonces, la matriz de coordenadas de X respecto, el vector X respecto a la base B, ¿sí?, es 3, 1, 7. Entonces ahí ya tenemos unas coordenadas.
Ahora, ¿qué podemos hacer? Segundo paso. Segundo paso que decía, multiplicar la matriz por la matriz A, o la matriz de las transformaciones lineales, por la matriz de coordenadas del vector X respecto de la base B. Entonces, ponemos para multiplicar y obtenemos otra matriz de coordenadas. ¿Cuál matriz de coordenadas dijimos que es esta? Es la matriz de coordenadas de las imágenes del vector X, de la imagen del vector X respecto de la base B', o sea, la base del otro espacio vectorial. Entonces, tengo esta matriz de coordenadas, ¿sí?, que corresponde, es la matriz de coordenadas de las imágenes del vector B, en este caso, ¿sí? Entonces, si esa es matriz de coordenadas, las coordenadas, cuando expresamos las combinaciones lineales, ¿qué son? Los escalares, que multiplican ¿a qué? A los vectores, ¿sí?, de alguna base. En este caso, ¿cuál base? La base B'. Entonces, 20 multiplica a este vector, luego el 46 multiplica a este otro vector, y 16 multiplica a este otro vector. Luego acá si distribuimos, ¿sí?, y sumando las componentes homólogas, o sea, lo que va con x cuadrado, lo que va con x, lo que va con el numerito solo, nos queda que la imagen del vector B va a ser igual, ¿sí?, a esto que tenemos acá. Entonces, eso significa, lo que dice el tercer paso, reconstruir, ¿sí?, la imagen del vector, que queremos calcular la imagen, ¿a partir de qué cosa? La matriz de coordenadas de las imágenes de los vectores X respecto de la base B', ¿sí? Entonces, en cuanto tengo la matriz de coordenadas, ya puedo expresar la combinación lineal, porque las bases nosotros las tenemos. Siempre tenemos una base y tenemos la otra base. Podemos no tener esta matriz y tener que averiguarla, pero siempre tenemos ¿qué cosa? Las bases. Dígame cómo fue esto. Ejemplo del método indirecto. Bueno, vamos a ver entonces. Ahí dijimos que conocíamos la matriz de las transformaciones lineales. Ahora, si no conocemos la matriz de las transformaciones lineales, ¿sí?, ¿cómo va a ser esa matriz? ¿Sí? Lo que vamos a ver, ¿sí?, es una pequeña demostración para ver cómo van a ser las columnas de esa matriz. Veamos lo siguiente. Sabemos, ¿sí?, que la matriz que queremos obtener tiene que satisfacer que esa matriz multiplicada por la matriz de coordenadas del vector X respecto de la base B tiene que ser igual a la matriz de coordenadas de las imágenes de X respecto de la base B'. Para todos los X que pertenezcan al espacio vectorial B, o sea, el espacio vectorial dominio o espacio vectorial de parte. Entonces, tenemos para el espacio vectorial B, ¿sí?, que es de dimensión n, una base B, ¿sí?, con vectores U1, U2 hasta UN. Para el espacio vectorial W, que es nuestro el espacio vectorial de llegada o codominio, ¿sí?, una dimensión M, y tiene una base B', BU, con vectores B1, B2 hasta Bn. Acá es... Disculpen, pero le acabo de ver un error, ya lo corrijo. Dimensión M. Bien, entonces, decimos además que tenemos una matriz que no sabemos todavía cómo es, pero es una matriz de orden M por N, esa matriz A,
que nos va a permitir esta transformación. Y entonces vamos a decir lo siguiente. Nosotros sabemos, ¿sí?, que para todo vector X del espacio vectorial B, o sea, del dominio, se tiene que cumplir esto, que multiplicar la matriz A por la matriz de coordenadas del vector X respecto de la base B tiene que ser igual a la matriz de coordenadas de la imagen del vector X respecto de la base B'. Entonces, si a cada uno de estos vectores X los vamos reemplazando por los vectores U, ¿sí?, los vectores U que son los vectores de la base B, entonces voy a decir que A por U1, en este caso, ¿sí?, va a ser igual a la, vamos a hablar con propiedad, A por la matriz de coordenadas de U1 respecto de la base B, eso va a ser igual a ¿qué cosa? A la matriz de coordenadas de la imagen del vector U1 respecto de la base B'. Es lo que estamos escribiendo acá. Pero además sabemos que el vector U1 respecto de la base B, ¿sí?, en este caso es el vector estándar, ¿sí?, o de la base estándar o canónica. Entonces decimos que tiene esa conformación. Entonces, si realizamos, ¿sí?, la multiplicación de la matriz A por la matriz de coordenadas del vector 1 respecto de la base B, tenemos, ¿sí?, acá la matriz y acá la matriz de coordenadas del vector 1 respecto de la base B. Y si realizamos esta multiplicación, hacemos la suma de los productos de los elementos de esta fila por esta columna, ¿qué es lo que nos va a quedar? El elemento A11 para la primera fila, ¿sí?, porque es el único que no se anula, acá es el primer elemento. Entonces siempre que multiplique este elemento por este, me va a quedar ese, y todos los demás, a medida que voy sumando y multiplicando y sumando, me queda 0. Entonces, en la medida que voy multiplicando esta fila por esta, y así sucesivamente, esta fila por este, siempre que me va a quedar el primer elemento de esta columna. Entonces tengo esa columna. El resultado ese que estoy obteniendo, que es la primer columna de la matriz A, ¿eso a qué es igual? Porque habíamos dicho que multiplicar esto por esto me daba por resultado esto. Entonces, si estoy haciendo esa multiplicación, entonces me estará dando por resultado ¿qué cosa? La matriz de coordenadas de la imagen del vector U1 respecto de la base B'. ¿Sí? Acá tenemos hecho otro más. Realizamos el mismo cálculo. Reemplazamos a X por el vector U2, que es de la base B, ¿sí? Y entonces realizamos la multiplicación de la matriz A por la matriz de coordenadas del vector U2 respecto de la base B, ¿sí? Recordemos que el vector U2 es del espacio vectorial de partida, espacio vectorial B. Y eso nos va a dar de resultado, ¿qué cosa? La matriz de coordenadas de la imagen del vector U2 respecto de la base B'. Como el vector U2 respecto de la base B es, ¿sí?, este vector, otro detalle, todo mucho copiar-pegar, tengo que arreglar ese vector también. Acá nos queda 0 y el siguiente elemento nos queda 1. Entonces, acá esto lleva 0. Acá nos queda un 1. Y acá nos quedará el 0. Vale. Entonces, realizamos la multiplicación, ¿sí?, de la matriz A por este vector, ¿sí? Y entonces, como el único elemento no nulo en este vector o esta matriz, ¿sí?, de una columna, ¿cuál va a ser? El segundo. Entonces, cada vez que multipliquemos los elementos de esta fila por esta columna, los únicos términos, o el único término que no se anula va a ser el segundo. ¿Sí? Así sucesivamente para cada una de las filas que vaya multiplicando por esta columna. Entonces, en definitiva, el resultado que nos va a quedar acá es la segunda columna de la matriz propuesta. Entonces, esa segunda columna corresponde a la matriz de coordenadas de la imagen del vector U2, que corresponde al espacio vectorial B, ¿sí?,
respecto de la base B'. Y todo esto, la imagen corresponde a ¿qué? A W, al otro espacio vectorial. Bueno, entonces podemos seguir así sucesivamente hasta determinar todas las columnas de nuestra matriz de las transformaciones lineales. Entonces, ¿cuáles son las columnas? ¿Sí? Las matrices de coordenadas de las imágenes de los vectores de la base B respecto de la base B'. ¿Sí? Recordemos, los vectores U eran los vectores de la base B. Entonces, matrices de coordenadas de las imágenes de los vectores de la base B respecto a la base B' sucesivamente. Veamos un ejemplo. Si tenemos una transformación o aplicación lineal que aplica en R2 en P1, o sea, R2 en polinomios de grado 1, y está definida de esta forma, y tenemos bases B para R2 y bases B' para los polinomios de grado 1, lo que vamos a ver de hacer es determinar la matriz A, que es la matriz de la transformación lineal, ¿sí? Teniendo en cuenta las bases correspondientes. Entonces, la imagen de los vectores de la base B va a ser para 1, 3, va a ser igual a 4x más 6x. ¿Qué es lo que hacemos? Si tenemos 1, 3, ¿qué tenemos que hacer? Alfa más beta, o sea, 1 más 3, que nos da 4, más 2 beta x. Como beta sería 3, entonces nos quedará 2 por 3 por x, o sea, nos queda 6x. Por otro lado, para el otro vector de la base B, que es la base de R2, vamos a calcular también su imagen. Entonces hacemos lo mismo. Alfa y beta corresponden a 6 y menos 8. Entonces 6 menos 8 nos queda menos 2, y 2 beta x nos quedará 2 por menos 8 por x nos queda menos 16. A estos resultados los vamos a igualar expresándolos y como combinación lineal, o sea, vamos a decir que estos vectores se pueden obtener a través de expresar una combinación lineal respecto de los vectores de la base B', que corresponde, B' es una base de los polinomios de grado 1. Entonces, armamos la combinación lineal teniendo en cuenta los vectores de la base 1 y x, que lo ponemos acá, 1 y x, multiplicado por los escalares que vamos a averiguar, ¿sí? Son los escalares que nos van a producir cada uno de estos resultados. Entonces, igualamos término a término, o sea, los términos ¿sí? que no tienen variable, 4 con A1 por 1, y 6x con A2 por x. Igualamos, despejamos respectivamente A1 y A2. Entonces nos queda A1 por 1 es igual a 4 directamente, y si hacemos 6x es igual a A2x, nos va a quedar que A2 es igual a 6. Y en el otro caso, menos 2 es igual a 3 por 1, o sea, A3 es igual a menos 2, y menos 16x es igual a 4x, entonces nos quedará que A4 es igual a menos 16. Entonces, con A1 y A2 vamos a armar ¿qué matriz de coordenadas? Va a ser la matriz de coordenadas, ¿sí? De las imágenes de los vectores, las imágenes de los vectores de la base B respecto de la base B'. ¿Eso cuánto nos dio? 4 y 6, o sea, A1 y A2. Y la otra es la matriz de coordenadas de las imágenes de los vectores de la base B, en este caso del vector 6, 8, respecto de la base B'. Y eso es igual a menos 2, 16, o sea, A3 y A4. Cada una de estas columnas, o cada una de estas matrices de coordenadas obtenidas, forman parte de las columnas de la matriz de las transformaciones lineales. Entonces ponemos, ¿sí? La primera, ¿sí? Este primer resultado como
columna 1 y esta segunda como columna 2. Entonces hemos obtenido la matriz de las transformaciones lineales. Repasemos entonces cómo se lee esto. Esto va a ser la matriz de coordenadas del vector, de la imagen del vector 1, 3 de la base B respecto de la base B'. Y nos dio 4, 6. Y esta otra, ¿cómo es? Es la matriz de coordenadas de la imagen del vector 6 menos 8 de la base B respecto de la base B'. Quería retomar es que habíamos visto varios tipos de matrices, ¿sí? Entonces, ¿qué matrices tenemos? La última que vimos es la matriz de las transformaciones lineales, que dijimos que tenía como columna la matriz de coordenadas de las imágenes de los vectores de la base B respecto a la base B'. La otra matriz que vimos hoy, ¿cuál es? La matriz estándar. ¿Qué dijimos que tenía como columna? Las columnas, ¿qué son? Las columnas de esta matriz A corresponden a las imágenes, acá está puesto, las imágenes de los vectores de la base estándar. O sea, las columnas de la matriz A, imágenes de los vectores de la base estándar. En cambio, la que acabamos de ver recién, que dijimos que eran las imágenes, las matrices de coordenadas, ¿sí? Matriz de coordenadas de la imagen del vector de la base B respecto a la base B'. Y otras matrices que nosotros habíamos visto, que era la matriz de transición, que eso lo vimos en la unidad anterior, en espacios vectoriales. Y ahí habíamos dicho que la matriz de transición teníamos como columnas, ¿qué cosa? Las matrices de coordenadas de los vectores de la base, ¿sí?, B respecto de B', ¿sí? Entonces hay que tener cuidado de no confundir cuáles son las columnas de cada una de las matrices de coordenadas. Después de todo, el cálculo que se realiza para calcular cada uno de estos elementos es parecido en todos los casos, porque armamos combinaciones lineales, ¿sí? Pero tenemos que tener claro qué hay en cada matriz, ¿sí? Entonces, la matriz de transición que nos permitía, cuando vimos dos espacios vectoriales, teníamos espacios vectoriales, nos permitía transitar, ¿sí?, de una base a otra, ¿sí?, de una base que está en un espacio vectorial a otra base. Nos permitía la transición, esta matriz P, que era matriz de transición, ¿sí?, pasar de una base a otra. En cambio, cuando hablamos de las matrices de las transformaciones lineales o la matriz estándar, las estamos aplicando ¿dónde? En las transformaciones lineales, ¿sí? Vamos de un espacio vectorial a otro, pero, y teniendo en cuenta que tenemos bases en cada uno de esos espacios vectoriales, pero teniendo en cuenta ¿qué cosa? La transformación lineal.